Primero de todo, por empezar tan tarde, hemos tenido unos problemas técnicos que hemos intentado solucionar y creo que hemos solucionado en gran parte. Bueno, muchas gracias por asistir, por esta espera. Gracias también al ponente, Antonio Longo, que ahora nos explicará. Como decimos, tenemos ahora la ponencia sobre 2 años de la Ley de Crédito de Contratos de Crédito Inmobiliario, cuestiones resueltas y cuestiones por resolver. Tenemos a un auténtico experto, que es Antonio, al que le agradezco aquí públicamente la facilidad que nos ha dado al colegio para presentar la charla. Como digo, es un experto porque además ha publicado hace muy poquito, como todos sabéis, el libro de la Ley de Crédito Inmobiliario, publicado por la editorial Marcial Pons en colaboración con el colegio, que todos los colegiados del Colegio de Notarios tenéis y los demás, pues es un libro que recomiendo fervientemente. Antonio quería hacer la ponencia con una presentación que se está cargando, pero hemos decidido ya iniciar porque era muy tarde. Si se acaba cargando, se acaba consiguiendo esta presentación, pues nos la compartirá y podremos seguir la ponencia con la presentación, pero en todo caso lo tenemos a él, que es lo más importante, que nos dará todas las explicaciones adecuadas. Si en otro particular le cedo la palabra a Antonio, agradeciéndole de nuevo su participación. Antonio, cuando quieras. ¿Estoy ya? Sí, adelante. Vale, bueno, pues buenas tardes a todos. Agradecer al colegio la invitación, agradecer a vosotros vuestra conexión y vuestra paciencia por haber esperado tanto. Efectivamente ha habido un problema técnico, no sé si se va a poder solventar, pero haremos lo que podamos. A la hora de plantear sobre qué cuestiones, sobre qué asuntos hablar, yo básicamente he atendido a lo que han sido comentarios y cuestiones planteadas por distintos compañeros. La verdad es que son bastantes. Bien es cierto que, como suele pasar en estos casos y suele decirse, no están todas las que son, pero sí que son todas las que están. Y son, como digo, bastantes. Hay un listado de hasta 9 cuestiones de cierto interés, algunas de un interés seguramente mayor que el correspondiente al tiempo que le vamos a poder dedicar. Pero lo cierto es que a mí me ha parecido interesante el que podamos poner todas encima de la mesa. Conforme estoy hablando veo que la presentación podría haberse cargado. Entonces voy a hacer una prueba aquí para ver si me permite el sistema el incluir. La verdad es que ahora no lo estoy viendo. Sí, aquí está. Perdonadme si sale o no sale. Me parece que no, Víctor. Y por lo No está. si no sale, pues vamos a prescindir de ello. Bueno, no tenemos mucho tiempo para tanta cuestión, por lo tanto vamos a entrar en materia. El primer tema sobre el que quería hablar es dentro del concepto de del prestamista ocasional, el prestamista no profesional. Tenía previsto poneros en pantalla las normas de la directiva y de la ley de crédito inmobiliario para que pudierais ver cómo, mientras la directiva pone el foco de atención en el ejercicio de la actividad profesional o empresarial por parte de quien concede el préstamo, es decir, que ha de ser un empresario o profesional, aunque no lo sea de la concesión del préstamo, la ley tiende más a que sea la concreta actividad de concesión del préstamo la que se ejerza de manera profesional, lo que remite de alguna manera a la idea de habitualidad del artículo 1 del Código de Comercio. Pero luego, además, el último párrafo del artículo 2.1 de la ley introduce el concepto, cuando se trata de préstamos hipotecarios, de aquel que se concede en forma ocasional con una finalidad exclusivamente inversora. Por tanto, a la hora de ver cuándo podemos estar en el caso de préstamo concedido por un no profesional, estricto sensu, no profesional del mercado de servicios financieros, y sin embargo un préstamo sujeto a la ley, hay que interpretar, hay que atender en primer lugar a la doctrina de la Dirección General en relación con la regulación contenida en la Ley 2/2009, sabéis, se refiere a los préstamos por personas distintas de las entidades de crédito,
y a una resolución de 21 de enero de 2020 que es la que establece un cierto paralelismo en relación al prestamista ocasional entre una y otra regulación, Decreto Inmobiliario y 2009. Eso da lugar a un esquema que yo lo tenía en diapositiva muy bonita, pero que ahora os la tengo simplemente que explicar. Con arreglo a ese esquema, una operación aislada no estaría sujeta en ningún caso a la ley de crédito inmobiliario. En el extremo contrario, una operación habitual por la reiteración con la que se realiza ese tipo de operaciones por el mismo prestamista estaría sujeta porque se consideraría realizada por un profesional estricto sensu. Y aquí da igual la finalidad inversora o no y que exista garantía hipotecaria o no. Y digo esto último porque en medio está la figura de la operación ocasional, que solamente quedará sujeta si se refiere a préstamos hipotecarios y se realizan con una finalidad exclusivamente inversora. Todo esto nos presenta una serie de problemas. ¿Cuándo se pasa de la ocasionalidad a la habitualidad? Bueno, pues en esto nos ayuda también la resolución de 21 de enero del 2020, que se refiere a un supuesto en el cual el prestamista, antes del préstamo a que se refiere a la resolución, ya había otorgado 4 préstamos hipotecarios vigentes, a pesar de lo cual la Dirección General considera que eso no le coloca en el lugar del prestamista stricto sensu, pero sí le introduce en el territorio de la ocasionalidad que puede dar lugar a la aplicabilidad de la ley. Cuando no existe finalidad exclusivamente inversora, hay supuestos obvios. Algunos es que directamente no se aplica la ley, si no hay interés, pero tampoco si hay un interés mínimo, meramente remuneratorio. Tampoco en el caso del vendedor que acepta una hipoteca en garantía de un precio aplazado, porque aquí la finalidad del préstamo no es exclusivamente inversora, sino posibilitar la venta. Esta es la finalidad principal. Pero creo que hay que tener en cuenta también la posible existencia de relaciones personales entre el prestamista y el prestatario. Y creo que hay que tenerlo en cuenta porque así lo ha hecho la Dirección General en el ámbito de la Ley 2/2009 y porque además también esa posible existencia de las relaciones personales fue valorado en la enmienda que presentó Esquerra Republicana a la hora de plantear la introducción de esta figura en la regulación. Y, por ejemplo, la resolución de 28 de julio del 2015, en el ámbito de la Ley 2/2009, se habla de la posibilidad de acreditar una relación personal de amistad o la existencia de un estado de necesidad en los prestatarios que operaría como causa excepcional de concesión del préstamo. Acreditación que se dice incluso que sería posible efectuar por acta de notoriedad. Bien, y la gran pregunta es, ¿debe el prestamista profesional ocasional cumplir todos los requisitos de la Ley de Crédito Inmobiliario? Pues al respecto hay distintas opiniones elaboradas en la doctrina. La opinión más radical, por así decirlo, es la de que sí deben cumplirse y además no es posible que los cumpla, porque, por ejemplo, la inscripción en el registro administrativo previsto en la ley está reservada para el profesional stricto sensu. Eso, Martín Fava es el autor que tiene esta idea, convierte estos préstamos de prestamistas ocasionales sencillamente prohibidos por la ley. Otra opinión es la de quienes consideran que lo que ocurre es que el cumplimiento de esos requisitos solo es exigible al profesional stricto sensu y no al profesional ocasional. Ricardo Cabanas considera que deben aplicarse en todo caso las normas de protección, pero que puede prescindirse de las normas administrativas o de garantía tipo seguro si interviene un intermediario inmobiliario que es quien asume, digamos, esas responsabilidades en la operación. Mi opinión personal, ¿cuál es? Pues que a día de hoy es exigible todos los requisitos que impone la ley por el paralelismo que se viene a establecer con lo previsto en la Ley 2/2009 y lo que ha sido la experiencia, la doctrina registrada en relación con la misma. Pero teniendo en cuenta una cosa curiosa, y es que en la Ley de Crédito Inmobiliario, y a diferencia de lo que ocurre en la Ley 2/2009, la inscripción en el registro administrativo no exige tener por parte del prestamista inmobiliario un seguro de responsabilidad civil. Se exige en la Ley 2/2009, no se exige para el prestamista inmobiliario de la Ley de Crédito Inmobiliario, sí para el intermediario. Yo tenía en
mi bonita presentación incluso puesta una dirección web de consulta al Banco de España con la respuesta en cuestión. Pero bueno, en definitiva es aplicación de la ley. Cambiamos de tema, pasamos al otro lado de la mesa, al prestatario o al fiador. Aquí entra en juego una cuestión cuya importancia es obvia, y es la condición de consumidor o no que pueda tener esta persona. Importancia que se da tanto si no se aplica la ley, porque en ese caso hay que respetar en cualquier caso las garantías que por normativa o por jurisprudencia digamos, determinan el estatus jurídico del consumidor con carácter general, pero también porque, aun aplicándose la ley, puede que haya disposiciones de ese estatus del consumidor que no se apliquen si no concurre esa circunstancia. Un ejemplo lo tenemos aquí en Cataluña. El Código de Consumo solo se aplica si hay un consumidor. Por lo tanto, si en la operación, aunque quede sujeta a la ley, no interviene un consumidor, no se aplica el plazo de 14 días previsto en el Código de Consumo, sino el de 10 días previsto con carácter general en la Ley de Crédito Inmobiliario. ¿Cuándo estaremos delante de un consumidor? Pues hay unas reglas generales. El propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión, y que ello sea así en relación al concreto negocio en el que interviene y a la naturaleza y la finalidad del mismo. Por ello hay autores que consideran que más que del estatuto del consumidor, de lo que hay que hablar es de contratos de consumo y contratos no de consumo. Las consecuencias en relación a estas reglas, ¿no? A la aplicación de estas reglas en supuestos concretos han dado lugar a una cierta casuística que repasada muy por encima y derivada o introduciéndonos en lo que es el análisis jurisprudencial tanto del Tribunal de Justicia Europeo como del Tribunal Supremo, pues por ejemplo requieren que el consumidor actúe fuera de su estatus ordinario, empresario o profesional, si es que lo tiene, vamos a decirlo de otra manera, puede ser consumidor el empresario profesional que actúe fuera de su estatus, pero que además actúe también fuera de cualquier negocio relacionado con una actividad empresarial. Hay un ejemplo en la jurisprudencia del Supremo relativo a una traductora que pide un préstamo para financiar no su actividad profesional, pero sí la instalación de un negocio de hostelería, lo cual le priva de la condición de consumidor. Dicho lo cual, hay que llamar la atención sobre una cosa, y es que la jurisprudencia española parece abrirse paso, la idea de que si bien la condición de empresario o profesional puede no privar al sujeto de su condición de consumidor, sí puede ser tenido en cuenta por el tribunal para valorar el grado de cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte del prestamista. En el supuesto de hecho era una persona con conocimientos de inversión financiera que el tribunal consideró que en un préstamo en divisas había recibido, dada su condición de experto en la materia, la información suficiente para que las obligaciones de transparencia se entendieran cumplidas. Por otro lado, es indiferente que esa actividad profesional a la que se va a destinar el producto del préstamo, el importe del préstamo, sea una actividad inmediata o no a la recepción del dinero. Aunque sea apartada en el tiempo, pues puesta en el tiempo, eso privaría de la condición de consumidor al cliente. Luego están los supuestos difíciles, delicados, de esa finalidad de ahorro o inversión que provocan que en ocasiones una compra de un inmueble con la finalidad de revender o de reformar un local para su arrendamiento, haya ocasiones en las que sean claramente una finalidad asociada a una actuación empresarial y otras no, que sean meramente de ahorro o de inversión. Y luego están esos contratos mixtos o de doble finalidad en los cuales lo decisivo, difícilmente apreciable en muchos casos también, es que la finalidad empresarial o profesional sea residual o marginal. Y por último está el tema de la llamada vinculación funcional entre deudor y garante, para apreciar la cual el punto de partida son dos autos del Tribunal de Justicia de 2015 y 2016, los asuntos Tarcao y Dumitras, de los cuales se deriva que no habrá
consumidor cuando existe entre el prestatario y esta persona una vinculación funcional determinada por la realización de labores de gerencia o por la existencia de una participación significativa en el capital social del garante respecto de la sociedad prestamista. Esta jurisprudencia ha sido obviamente acogida por el Tribunal Supremo, también por la Dirección General, tanto antes como después de la Ley de Crédito Inmobiliario, y conviene hacer algunas consideraciones. La primera, que aunque la Dirección General en ocasiones ha hablado del socio como persona que tiene esa vinculación funcional, realmente la jurisprudencia habla de una participación significativa, lo cual complica el análisis. Los casos son variados. 4 fiadores, cada uno al 25% socios de la sociedad prestataria, pues parece evidente. 2 fiadores, matrimonio que entre los dos tienen el 90%, pues también. Ahora otros casos evidentemente más complejos. Y luego está el supuesto de los parientes de los garantes o del prestatario. Y concretamente el caso de los cónyuges en régimen de gananciales. Aquí el fundamento de la exclusión de la condición de consumidor está en los artículos 6 al 12 del Código de Comercio, que determina que quedarán obligados los bienes comunes a la actuación del esposo o esposa cuando la misma se desarrolla con el consentimiento expreso o presunto de su cónyuge. La primera aplicación de esta doctrina se produjo en una sentencia el 7 de noviembre de 2017 en relación a la esposa codeudora con su marido en un préstamo destinado a refinanciar las deudas empresariales de este. Y también en 28 de noviembre del 2020 existe en relación al préstamo a la sociedad del marido, que era socio único y administrador de la misma. En cambio, también hay otra sentencia, 12 de noviembre del 2020, casados en régimen de separación de bienes, no existe esta vinculación funcional porque las presunciones de los artículos 7 y 8 del Código de Comercio exigen que la comunidad de bienes sea germánica, no romana. De ser esta, se requiere que el consentimiento del cónyuge sea expreso e inscrito en el registro mercantil. Obviamente, de todo lo dicho, se deduce sin problemas las dificultades enormes que puede plantear la apreciación por el notario de cuándo estamos o no delante de un consumidor. Así ha sido reconocido por la Dirección General en la resolución de 27 de julio del 2020, puesto que depende de datos fácticos e incluso intencionales. La resolución sienta 2 criterios importantes, porque además contradice alguna resolución anterior, alguno de ellos. El primero, no hay norma que exija una acreditación documental de la condición de empresario o profesional. Es cierto que tampoco hay norma que exija ninguna declaración o manifestación al respecto, pero aquí dice la Dirección que la trascendencia del presupuesto, dada la trascendencia del presupuesto, debe entenderse necesaria la manifestación de las partes. Y digo las partes en plural porque yo creo que es así, a pesar de que la resolución en ocasiones habla de la manifestación del propio afectado. Pero yo considero que este afectado, si es un consumidor, pues obviamente es quien mejor conoce esos elementos fácticos o intencionales, pero a lo mejor no tiene la flexibilidad que sí tiene un profesional, y el prestamista lo será, para analizar la relación o la correlación entre esos datos y la consecuencia de atribución de la condición de consumidor a esa persona. Y luego, por otro lado, por una razón importante, cuál es la de que el prestamista ha debido hacer por su cuenta ese análisis con anterioridad para cumplir de una manera u otra sus obligaciones de información precontractual. Pasamos a otro tema y entramos en el campo de la subrogación activa. Hemos dejado el ámbito de aplicación de la norma, entramos, o no, mejor dicho, no lo hemos dejado porque también en la subrogación activa estamos en un supuesto sujeto a la ley. Como sabéis, la Ley de Crédito Inmobiliario contiene 2 importantes novedades respecto de las cuales yo soy muy crítico, pero tal, quiero decir crítico, no sé lo que me ha salido, pero tal como vamos de tiempo, voy a dejar esa crítica en su caso para más adelante. Vamos a decir que las novedades en cuestión son supresión del derecho de enervación y limitación de la intervención del notario al tiempo de autorización de la escritura. A esas novedades se añade una tercera, que es
la de desaparición de la norma que en el artículo 2 de la ley 294 establecía que a falta de entrega del certificado de débito sería posible el cálculo unilateral de la deuda por parte del nuevo prestamista. Eso plantea la duda de si puede seguir utilizándose ese sistema de cálculo unilateral o si debe paralizarse el procedimiento y, en su caso, o sin perjuicio de que en su caso se impongan o se exijan las responsabilidades en que pueda haber incurrido el operador que no ha cumplido con la obligación que la ley claramente le impone de facilitar ese certificado. Pues bien, la Dirección General, en resolución de 11 de diciembre del 2020, se ha inclinado por la primera solución, con el argumento principal del artículo 1211 del Código Civil, que se supone que debe permitir un procedimiento que permita la subrogación sin consentimiento del acreedor. Lo cierto es que eso ya lo decía el artículo 1211 del Código Civil antes de que la Ley 294 regulara un procedimiento específico cuya razón de ser yo creo que era doble. Por un lado, la existencia de ese derecho de enervación que exigía una regulación específica y por otro lado, la excepcionalidad que deriva de la circunstancia de que el titular de un derecho real como la hipoteca se vea privado del mismo sin prestación de consentimiento alguno. Pues bien, el derecho de enervación ha desaparecido, pero esa situación excepcional de privación sin consentimiento subsiste y la Dirección General lo reconoce en su resolución. Y no solo lo reconoce, sino que hace una serie de apreciaciones como las siguientes. Determina que la eficacia de la subrogación deba supeditarse al cumplimiento estricto de los requisitos establecidos, singularmente el transcurso del plazo previsto, lo cual debe ser controlado por los operadores jurídicos, notario y registrador, sin que este requisito imperativo pueda resultar de la simple manifestación de la nueva entidad de crédito. Hasta aquí, bastante claro. Pero es que al mismo tiempo que proclama esa excepcionalidad, nos dice que ese control puede verificarse mediante presentación no del certificado de débito, sino de un justificante de su entrega. Y que la supresión en el texto legal de la facultad de cálculo unilateral de la deuda puede considerarse una laguna de la redacción. Con lo cual, las contradicciones y los sinsentidos son evidentes. Porque si ha habido un certificado de débito, no tiene sentido que lo que se exige, lo que se presente, no sea dicho certificado, donde además constará la cantidad que hay que pagar, sino un justificante de su entrega. Y si no ha habido certificado y tampoco va a poder haber justificante de esa entrega, como nos dice antes, que no puede considerarse en ningún caso suficiente la mera manifestación del acreedor, cuando va a permitir que continúe el procedimiento con esa mera manifestación. Añade, por otro lado, la Dirección General que el antiguo acreedor, en relación a la cantidad que eventualmente no le hubiera sido pagada por el nuevo acreedor, va a seguir estando protegido por el artículo 1213 del Código Civil, que determina que el acreedor a quien se hubiera hecho un pago parcial puede ejercitar su derecho por el resto con preferencia al que se hubiera subrogado a virtud del pago parcial del crédito. Pero entender que la hipoteca sigue garantizando también al acreedor inicial por la cantidad que no hubiera cobrado del nuevo, no solo ha sido ya tajantemente rechazado desde planteamientos registrales, sino que da lugar a una situación chocante, como sería la de tener una finca con una garantía hipotecaria respecto de la cual no se pudiera saber si el titular de la hipoteca es quien aparece en el registro o si puede serlo también, además, por la parte de crédito no satisfecha, el titular anterior en el caso de que haya habido una subrogación. ¿Significa que habiendo esta subrogación para cancelar una hipoteca vas a tener que pedir el consentimiento de la acreedora que aparece en el registro también del anterior? Yo no lo veo. En cualquier caso, aquí, bueno, la crítica no lo he podido evitar porque me parece evidente, pero las conclusiones prácticas son las siguientes. Y es que a pesar de lo que literalmente dice la resolución, el único documento necesario para continuar el procedimiento realmente va a ser el justificante de la inicial notificación. La segunda, que dado que según la resolución, si no se entrega el certificado se pierde el derecho a enervar, parece innecesario esperar los 15 días que marca la ley para que pueda convencer, he dicho el derecho a enervar, perdón, el derecho a intentar retener al cliente, porque enervación ha desaparecido. Pero si no tiene ese derecho a intentar retener al cliente, no tiene sentido que tenga los 15 días que para el ejercicio de ese derecho le reconoce la ley. Y finalmente, que siempre es posible
y a mi juicio es recomendable que a falta del certificado de débito sea el deudor el que directamente acuda a la entidad y solicite el certificado que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 de la ley, tiene derecho a obtener si se plantea una amortización anticipada. Esto por lo que se refiere a la subrogación activa. En el ámbito de la subrogación pasiva, bueno, pues del texto de la disposición adicional sexta que se refiere a la transmisión del bien hipotecado sin distinguir por el inmueble, pudo llegar a existir en algún momento alguna duda sobre si estábamos hablando de inmueble residencial o no, es decir, de los préstamos del 2.1a o no. La instrucción de 20 de diciembre del 2019 hace ciertamente una referencia incidental al supuesto de venta de un inmueble residencial, pero es una. En todos los demás casos no se menciona la palabra residencial. Por lo tanto, yo creo que debe concluirse que la transmisión de inmueble residencial o no puede dar lugar a la aplicación de la ley en caso de subrogación pasiva. Y vendría confirmado por la disposición transitoria primera, número 2, que se refiere a los contratos anteriores a la ley y que no establece distinción ninguna. Digo que puede dar lugar a la aplicación, pero para ello el préstamo tiene que reunir las características y requisitos del llamado contrato de crédito inmobiliario. Si el inmueble es de uso residencial, bastará con que el adquirente sea una persona física. Si no es de uso residencial, se requerirá además que sea un consumidor. ¿Y qué ocurre aquí en relación a esa finalidad inmobiliaria de la que nos habla el artículo 2.1b? Pues yo creo que hay que darla por cumplida en todos los casos de subrogación, porque la finalidad no debe interpretarse en relación a cuál fue la que tuvo el préstamo para el deudor inicial, sino para el que ahora se subroga. Y en una transmisión por subrogación, lo que es obvio es que la asunción de la deuda por su parte es una forma de pago y por lo tanto de adquirir el inmueble. Consecuencias de la aplicabilidad de la ley, pues son dos. La necesidad de adaptar el contrato al clausulado imperativo de la ley y la necesidad de cumplir con las obligaciones de transparencia, información precontractual y otorgamiento del acta del artículo 15. Lo que pasa es que estas obligaciones hay que analizarlas de modo diferente y así lo hace la instrucción en relación al supuesto del particular, venta ante particulares, y de la venta empresarial. Y lo hace de una manera que, sin embargo, y a mi modo de ver, no resuelve todas las dudas que se pueden plantear. Porque, por ejemplo, en relación a la compraventa entre particulares, se reconoce la posibilidad de un acuerdo de asunción de deuda sin aceptación de la subrogación por el banco y sin necesidad de cumplir esas obligaciones. Y añade además la resolución, aunque luego el banco acepte de forma expresa esa subrogación con liberación del deudor primitivo, dado que dicha asunción ya estaba previamente formalizada. Pero no resuelve la duda que yo al menos me planteo de si esa aceptación posterior al pacto interpartes, aceptación por el banco, no exige adaptar el contrato. Se diría que no, porque el argumento de que es un acto unilateral cuyo único alcance es la liberación de la responsabilidad del deudor primitivo, así lo diría, pero no sé hasta qué punto una utilización irregular o forzada del sistema no puede conducir a una vulneración de los derechos del nuevo prestatario que se subroga. Si se trata de una transmisión empresarial, la disposición adicional séptima de la ley nos dice que es necesaria la previa comunicación con 30 días de antelación por parte del prestamista, vendedor, por parte del vendedor, para que el prestamista pueda hacer ese análisis de solvencia y cumpliendo sus obligaciones precontractuales. La pregunta es, ¿qué ocurre si al prestamista no le interesa la subrogación? ¿No pueden entonces los interesados pactar esa asunción de deuda sin subrogación, sin liberación de transmitente? Pues se diría que no, si atendemos a que según la instrucción el sistema se impone, y dice literalmente, incluso si se pretendiera pactar una simple compraventa con asunción de deuda sin subrogación acordada. Insisto, no cabe, por tanto, pactar sin más la subrogación
ya que se deberá cumplir una serie de formalidades previas. Pero yo ahora subrayo lo de formalidades previas. ¿Por qué? Porque a mi modo de ver ello no significa que no sea posible también en caso de transmisión empresarial ese acuerdo de asunción de deuda no acordada con el prestamista sin liberación frente al mismo. ¿Por qué? Pues porque creo que lo que la ley busca es que el adquirente que se subroga tenga las mismas garantías que podría haber tenido como deudor inicial. Y ello exige efectivamente la entrega de la información precontractual y el otorgamiento del acta. Pero lo que no puede es obligar al prestamista a aceptar la subrogación y, por tanto, tampoco a entregar una oferta vinculante, con lo cual no va a ser posible el otorgamiento del acta del artículo 15. Y a mi modo de ver, pues no se ven razones para impedir un pacto lícito entre las partes que solo a las mismas afecta cuando, desde el punto de vista del acreedor, el transmitente va a seguir siendo el deudor del préstamo. Hay que tener en cuenta, además, que la regulación se aplica a la venta empresarial como supuesto paradigmático, pero con carácter general a la transmisión empresarial, en virtud de otros negocios, en algunos de los cuales puede haber relaciones personales que justifiquen suficientemente la intención de proceder a esta asunción de deuda sin subrogación. Lo que sí parece imprescindible es el cumplimiento de esas formalidades que vendrían dadas por la necesaria notificación previa al prestamista por parte del transmitente y, en este caso, pues acreditación de que por parte del prestamista no se ha aceptado esa subrogación, no le interesa y no ha emitido la oferta vinculante. Pasamos de tema, habríamos pasado de diapositiva y estamos hablando de algunos problemas relacionados con la novación modificativa. En la novación modificativa, en relación a la novación modificativa, la instrucción de 20 de diciembre del 2019 nos dice que solamente es necesaria la adaptación a las normas imperativas si las cláusulas de la novación afectan a dicho contenido imperativo. Que solamente en relación a estas cláusulas será necesaria la información precontractual, aunque en todo caso es precisa el acta del artículo 15. Pero añade lo siguiente, y yo creo que es una frase que puede haber dado lugar a interpretaciones equivocadas. Dice, es necesario tener en cuenta que la ley ha dado lugar a la aplicación de ciertos preceptos que establecen imperativamente contenidos sin necesidad de una novación expresa de los mismos. Por ejemplo, los apartados 3 y 4 de la disposición transitoria primera en materia de cláusulas de vencimiento anticipado o derecho al reembolso anticipado. Bien, a mi modo de ver, de esta párrafo de la instrucción, diría que resulta claro. Por un lado, que la Dirección General a lo que se está refiriendo es a la aplicación imperativa en los contratos anteriores a la entrada en vigor de la ley de los derechos que ésta concede al prestatario al reembolso anticipado y limitación de la comisión aplicable en los supuestos de cambio de interés variable a fijo, porque es a ello a lo que se refiere la disposición transitoria primera, punto 3, y a la opción por los límites al vencimiento anticipado, bien de su contrato o bien de los del artículo 24 de la ley, porque a ello se refiere la disposición transitoria primera, punto 4. Y otra consecuencia, a mi modo de ver clara, es que únicamente exige que se informe de ello al deudor para que tenga conocimiento de esa aplicación imperativa, pero no con necesidad de trasladar al contenido del contrato lo que dichas normas establecen, como tampoco es necesario, no suele hacerse, como lo he visto al menos, en los contratos ex novo. Sin embargo, lo cierto, y por eso hablaba de la interpretación quizá errónea, es que estamos viendo minutas de novación en las cuales, con ocasión de modificación de condiciones como las relativas al plazo o la carencia, incluso al interés, se incluye una supuestamente imperativa adaptación de lo relativo al interés de demora y al vencimiento anticipado. La relación al vencimiento anticipado no tiene tanta trascendencia desde el momento en que acabamos de decirlo. La ley permite que el cliente en último término pueda optar por la aplicación del régimen de vencimiento anticipado regulado en su contrato o por el que establece ahora la ley. Pero no es lo mismo en el caso del interés de demora. De modo que yo opino que
la novación en la cual se adopte el interés de demora del +3, que prevé el artículo 25 de la ley, solo es admisible si obedece a un pacto expreso y no puede pretenderse su incorporación al contrato sobre pretexto de tener un carácter imperativo que no lo tiene, sencillamente. Y lo que iba a decir es que en ocasiones el cambio puede ser favorable al deudor, pero en otros no. Podría tener un +2 por razón de la aplicación de la doctrina del Supremo y pasar a un +3 sin que ello sea realmente imperativo. Y luego en el ámbito de la novación hay que interpretar el famoso artículo 23.6 de la Ley de Contrato de Crédito Inmobiliario, que os hubiera enseñado en pantalla y que ahora me limito a recordaros que establece el límite de la comisión por amortización anticipada en caso de subrogación de acreedor o de novación, siempre que tanto en uno como en otro caso, creo que hablo en términos más o menos literales, se trate de pactar un cambio de interés variable a fijo. En cuyo caso, esa comisión o amortización anticipada no podrá ser superior a la pérdida financiera con un tope del 0,15% y solo en los 3 primeros años de duración del contrato. ¿Cómo se interpreta esto? Si tuviera que decir en términos vulgares, como cada uno quiere, casi. Pero vamos a hablar de opiniones serias. Jiménez Gallego, nuestro compañero, considera que la norma se refiere a una comisión futura, es decir, a la que el prestamista que pacta este tipo de novación para pasar de interés variable a fijo podrá cobrar si en el futuro se le presenta una amortización anticipada por parte de su deudor. Lo que ocurre con esta interpretación es que a mí me resulta difícil entender que una norma que se supone dictada para facilitar, para promover incluso o fomentar el cambio de interés variable a fijo, lo haga imponiendo al prestamista unas comisiones muy inferiores de las que iba a tener con aplicación de la normativa general de comisión por amortización anticipada en caso de interés fijo. Ricardo Cabanas considera que en realidad la norma no está hablando de una comisión por reembolso anticipado, sino que se trata de una comisión por novación. Y se aplica no sobre la cantidad amortizada, que normalmente no existirá en la novación, sino por el capital pendiente. Como interpretación destinada a salvar la utilidad de la norma, es perfecta. Lo que ocurre es que, a mi modo de ver, se aparta demasiado de lo que es la letra y la sistemática o la ubicación, digamos, de la norma. ¿Cuál es mi opinión? Pues en mi opinión se trata de una norma claramente fallida. La prueba está en los problemas de su interpretación y que solamente puede referirse, a pesar de su literalidad, a aquellos supuestos en los que se produzcan ambas circunstancias. Es decir, la subrogación de acreedor que pacte con el deudor una novación para pasar de interés variable a fijo. Del mismo modo que la norma no entraría en juego en un supuesto de subrogación acreedora si no hubiera este tipo de novación entre el nuevo acreedor y el deudor, tampoco considero que pueda entrar en juego en una novación si no hay la subrogación acreedora, porque no va a haber sino esa amortización anticipada que sí está vinculada a la subrogación. ¿Cuál es la práctica bancaria? Pues no existe un criterio uniforme. El redactado de estas cláusulas, cuando existen, aplican una u otra de estas interpretaciones, y lo cierto es que las diferencias son importantes no solo en relación a cuándo se aplica la comisión, sino también en quién cobra la comisión, porque en las dos primeras interpretaciones será quien pacta la novación. En la mía tendría que ser no quien pacta la novación, que es el nuevo acreedor que se subroga, sino el primitivo acreedor al que se le hace la amortización anticipada. Dejamos el ámbito de aplicación de la norma y pasamos a alguna de las regulaciones de carácter imperativo. La que seguramente más tinta ha hecho correr es la imperatividad del interés de mora. Sabéis que las resoluciones de la Dirección General, a partir de la de 5 de diciembre del 2019, han sido tajantes
en relación al carácter imperativo de la regulación, diciendo literalmente que así se consigue una mayor certeza y seguridad jurídica, en tanto que excluye inequívocamente el control de abusividad de la cláusula y que se trata, por tanto, de una decisión de política legislativa, que además se ajusta al margen que concede el artículo 28.3 de la directiva. Posteriormente, sin embargo, en relación a la interpretación del artículo 114.3 de la ley hipotecaria, cuyo contenido es idéntico al del artículo 25 de la ley de crédito inmobiliario, la Dirección General, en resoluciones de 5 de abril y 12 de junio del 2020, nos ha hecho ver que en un supuesto excluido de la aplicabilidad de la ley 2019 y teniendo en cuenta que se trata de una norma relativa a los intereses que se pueden garantizar hipotecariamente, esa imperatividad es de máximos. Se refiere a la forma de cálculo del interés de demora, a la prohibición de capitalización y al tipo máximo que puede garantizarse hipotecariamente. Consecuencias. Tenemos una imperatividad total en el artículo 25 de la Ley de Crédito Inmobiliario, imperatividad de máximos en el artículo 114.3 de la Ley Hipotecaria. De modo que, si el préstamo está sujeto a la Ley de Crédito Inmobiliario, el interés de demora será necesariamente el más 3, pero podrá garantizarse hipotecariamente con un tipo inferior o no garantizarse. Si el préstamo no está sujeto a la Ley de Crédito Inmobiliario, pero el prestatario es consumidor, el tipo máximo será más 2 por aplicación de la doctrina jurisprudencial, sentencia del Supremo 3 de junio del 2016. Si no es consumidor, no está sujeto ni a uno ni a otro límite, pero en ambos casos podrá estar garantizado hipotecariamente con el tope del más 3 del artículo 114.3, pero también con un tipo inferior o no estar garantizado. Lo que ocurría en las resoluciones de 2020, 5 de abril y 12 de junio, es que el préstamo, como digo, no estaba sujeto a la ley porque se trataba de un préstamo de empleado. Y es cierto que en el mismo se contenían condiciones sustitutivas para el supuesto de que el prestatario perdiera esta condición de empleado, en cuyo caso debía aplicarse la ley de crédito inmobiliario a esas condiciones sustitutivas y, por tanto, el artículo 25. Pero como esa norma no fue alegada por el registrador, tampoco la Dirección General pudo entrar en su análisis. En cualquier caso, lo más llamativo de estas últimas resoluciones son los argumentos. Nos dice la Dirección General, carecería de sentido la finalidad de protección de la directiva de cláusulas abusivas. No parece que la directiva de crédito inmobiliario haya querido modificar el nivel de protección. En el presente caso de préstamo excluido del ámbito de aplicación de la ley, tal consumidor resultaría perjudicado por la referida reforma legislativa. Son párrafos abreviados de la resolución. Y la pregunta es, ¿todas estas argumentaciones no serían igualmente aplicables a la interpretación del artículo 25 de la Ley de Crédito Inmobiliario? La respuesta aparente es que sí lo serían, lo que nos llevaría a dos posibles interpretaciones. La que se presenta como más probable es que el centro directivo haya considerado suficiente para garantizar esa finalidad de excluir inequívocamente el control de abusividad con que la imperatividad se predique de la norma sustantiva del artículo 25 de la ley, pero no de una norma de garantía hipotecaria de los intereses. Lo que ocurre en este punto, y no conviene olvidarlo, es que esa imperatividad relativa o de máximos es la que resultaba también de la antigua redacción del artículo 114.3 de la ley hipotecaria. Y esa redacción, precisamente por no dar lugar a una norma de contenido claramente imperativo, permitió que la jurisprudencia española, analizando, no sé si equivocadamente o no, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, sometiera a control de abusividad las cláusulas contractuales ajustadas al contenido de este artículo 114.3. Lo cual querría decir que en los préstamos a consumidores que no estén sujetos a la ley de crédito inmobiliario, desde el punto de vista del sometimiento de la cláusula de interés de demora al control de abusividad, pues no habría cambiado respecto de lo previsto ahora con la ley de crédito inmobiliario. La segunda posibilidad interpretativa, que yo personalmente considero improbable, es que la Dirección General pretenda un cambio de criterio respecto también del artículo 25 de la ley, en el que frente a esa mayor atención
a la certeza y seguridad jurídica que predicaban las resoluciones iniciales, pues se traslade el foco a la mayor protección del consumidor. Y lo cierto es que alguna expresión utilizada en estas resoluciones apoyaría esta idea. Así, la resolución del 12 de junio del 2020 contiene una frase para mí curiosa, y es la siguiente. Ciertamente, la Dirección General de los Registros y del Notariado, en su interpretación del apartado 2 del artículo 25 de la ley, ha entendido que, es decir, en vez de la expresión habitual de este centro directivo o esta Dirección General, se nos habla de la Dirección General de los Registros y del Notariado como alguien distinto a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Y si a esa frase se le añade poco después la siguiente, pero al margen de dicha interpretación, sobre la que ahora no debe decidirse, bien, esto no indica nada. Pero claro, no debe decidirse porque ya está decidido. O es que decidirás en otro momento. No lo creo. Pero lo dejo ahí. Seguimos con cláusulas imperativas y nos vamos al tema de los seguros como ventas vinculadas y combinadas. Bien, la regla de principio la sabemos, está en el artículo 17, están prohibidas las ventas vinculadas, es decir, cuando el préstamo solamente se da con ese producto, están permitidas las ventas combinadas cuando se ofrecen también por separado. Los efectos de la vulneración de esa prohibición son la nulidad del contrato accesorio y de las cláusulas del préstamo que hagan relación al mismo, pero no la nulidad del contrato de préstamo. La ley autoriza determinados productos vinculados y además se prevé la posible autorización de otros. Esos son la cuenta de pago o de ahorro, conforme a la remisión. Bueno, el artículo 17.4 establece la norma y el artículo 32 sexties de la orden de 28 de octubre del 2011, modificada al efecto, hace la regulación de desarrollo. Y por otro lado están los seguros, a que se refiere el artículo 17.3, que en principio parece establecer tres grupos: la póliza de seguro en garantía del cumplimiento de las obligaciones del préstamo, la suscripción de un seguro de daños y el resto de seguros previstos en la normativa del mercado hipotecario. Sabemos en cualquier caso que se trata de productos que se pueden vincular al préstamo, pero no al prestamista, puesto que el deudor siempre va a tener la opción de contratarlos con otra compañía. Cuestiones sobre los seguros. Hay varias. La primera sería la necesidad de determinar si existe algún límite en el nivel de cobertura que puede exigirse en los seguros vinculados. Para tratar esta cuestión hay que volver a lo que acabamos de decir. En realidad, hoy por hoy hay dos tipos de seguros. Los seguros que se pueden vincular, es decir, los seguros en garantía del cumplimiento de las obligaciones del préstamo, entre los que estarían el seguro de protección de pagos y el seguro de vida, en cuyos casos yo creo que es bastante claro que el límite vendrá determinado por la cobertura del propio préstamo y que cualquier exceso de cobertura debe ser de contratación voluntaria como venta combinada. Y luego está el seguro de daños. En relación al mismo, el artículo 17.3 se remite a la normativa del mercado hipotecario, resultando aplicable, por tanto, el artículo 10 del decreto del 24 de abril del 2009. Esta norma se refiere al contrato que cubre riesgos de incendio, explosión, tormenta, elementos naturales distintos, tempestad, etc. Contrato limitado. Pues bien, algún autor ha entendido que esta norma de este artículo 10 del Real Decreto es una norma de mínimos, pero que no impide que se exijan mayores coberturas. Yo creo que no es así. Es una norma de mínimos para el prestamista, para que el prestamista pueda negociar los títulos emitidos al amparo de ese préstamo. Pero precisamente por esto se convierte en la cobertura máxima que puede exigir como producto vinculado al prestatario. Segunda cuestión, muy relacionada con este tema. Supuestos en los que el seguro se ofrece al mismo tiempo como producto vinculado y como producto combinado, en estos casos ligado a una cláusula de bonificación de intereses la mayor parte de las veces. ¿Vulnera esto la norma del artículo 17.3 que dice que si no lo contratas no te puede perjudicar las condiciones del préstamo? Pues yo creo que depende de cómo se haga la oferta.
Si la misma significa que sin seguro con la compañía del banco no se concede el préstamo, hay un producto vinculado. El cliente podrá contratarlo con otra compañía porque la ley se lo permite, pero ello significaría ver empeoradas las condiciones del préstamo y esto sí que resulta contrario al artículo 17.3. Pero si la oferta es del tipo, puede usted suscribir el seguro con otra compañía, pero si lo hace con la nuestra, le reducimos el tipo de interés, no hay tal empeoramiento de condiciones, sino estrictamente bonificación. Lo que ocurre es que la cuestión se complica en aquellos supuestos en los que la bonificación por contratar el seguro viene acompañada de la financiación con cargo al préstamo de la prima única de dicho seguro, lo que se viene a llamar en el argot la prima única financiada o PUF. Se trata de una práctica que ha estado y está en el punto de mira de quienes se dedican a atacar las prácticas que consideran abusivas. Y ha dado lugar, de hecho, a resoluciones judiciales de nulidad por falta de transparencia. El tema de la transparencia aquí es básico. Pero adicionalmente a ello, yo creo que hay que detenerse también en la incidencia que en la admisibilidad de esta posibilidad tiene la nueva regulación contenida en la ley. Y de nuevo aquí creo que va a depender de cómo se presente la oferta. Si la contratación es requisito, en todo caso, para la concesión del préstamo, estaremos ante un producto vinculado, sin que ello cambie por el hecho, que muchas veces se ve en el contrato, bueno, muchas veces no, me estoy refiriendo a, no cambia por el hecho de que el préstamo esté financiando una parte del préstamo, la prima única del seguro. Como tal producto vinculado, la oferta deberá respetar el derecho del prestatario a contratarse seguro con otra compañía. Deberá facilitarse al prestatario la información precontractual correspondiente a las condiciones de las garantías exigidas. Y el ejercicio de esta opción por el prestatario no deberá tener otras consecuencias que la no aplicación de la bonificación en su caso prevista. No cabría, por tanto, aquí, a mi modo de ver, reducir el importe del préstamo por el hecho de que el prestatario contrate el seguro con otra compañía. Todo lo cual yo creo que lo convierte en una hipótesis más bien improbable. Pero el problema se plantea porque la redacción de las minutas muchas veces no permite distinguir con claridad si estamos en este supuesto o en el que ahora comentamos. Antonio, perdona que te interrumpa muy brevemente. No se presenta. Perdona que te interrumpa muy brevemente, simplemente para que tengas en cuenta que vamos un poquito justos de tiempo y luego no sé si tendremos alguna pregunta o no. Nos quedaremos, yo creo que para quizá una segunda sesión en otro momento, pero para que sepas que ahora son menos 20 y un tiempo para acabar. Cuando tú me digas, Víctor. No, acaba el tema este que estás exponiendo de la vinculación y el seguro y demás. Y si quieres abrimos un turno de preguntas y lo que te haya quedado pendiente lo dejamos para una segunda sesión. Perfecto. Además, el tema del PowerPoint que no se ha podido exponer, en todo caso, se podrá poner también, colgar en la web del colegio y se podrá hacer en la segunda sesión. Tampoco es que aportaba a la hora de la exposición. Fuera tampoco tiene un contenido. ¿Sabes? Bueno, pues eso, acabas con este tema, abrimos un turno de preguntas, si te parece, y acabo con este punto. Aquí. Sí, por favor. Acabo con este punto. Sí, vale. Sí. Como pues únicamente decir, estaba preguntándome qué ocurre en aquellos supuestos en los que el seguro no se presenta como requisito para la concesión del préstamo, pero sí a lo mejor para determinar el importe del préstamo. Por ejemplo, 100.000 euros con seguro, 80.000 euros sin seguro. Podría entenderse que para ese tramo de 20.000 euros estamos hablando de un seguro como producto vinculado. Yo creo que no, por la mera circunstancia de que se haga constar, como decíamos antes, que una parte del préstamo se destina a financiar la prima única y que, como suele acompañarse en estos casos, si el prestatario desiste, porque además es un derecho de desistimiento reconocido por la ley y contrato de seguro, el importe de la prima que hubiera de retornarse se destinaría a la amortización parcial del préstamo. Pese a ello, si en ningún caso consta que la concesión del préstamo está condicionada a la suscripción del seguro
y lo previsto es la formalización en todo caso por la cifra mayor, pues habrá que entender que tal seguro es en todo caso un producto combinado. En otros casos, sin embargo, y como digo, en función de la redacción de cómo se presenta la minuta, pues puede plantear más dudas. Por ejemplo, cuando se nos habla claramente en la información precontractual de capital con seguro o capital sin seguro, de cuota con seguro o cuota sin seguro. Y finalmente están aquellos supuestos patológicos, si me permitís la expresión, en los que la existencia del seguro de prima única financiada no aparece en ningún lugar de la información precontractual y el notario únicamente se entera de ello al tiempo de autorizar el acta de transparencia, que te ves obligado a cerrarla como negativa cuando el prestatario reconoce que no, que él no pedía ese dinero y que no tiene mayor interés en suscribir ningún seguro. Acabo con esto, me quedaban dos temas que os digo cuáles son, el tema de la tasación y valoración de inmuebles y un tema muy interesante, el del artículo 693.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el supuesto de ejecución parcial de hipoteca, que a lo mejor tenemos oportunidad de comentarlos en otro momento. Te tomo la palabra, Antonio. Yo creo que ha sido una exposición, te felicito por la exposición, ha sido fantástica, has tratado temas fundamentales, bueno, todo lo que has tratado ha sido muy interesante, muy práctico para nosotros y como digo, te tomo la palabra para que puedas presentar la segunda parte de este webinar sobre la ley del contrato de crédito inmobiliario. No sé si hay alguna pregunta, ya sabéis que tenéis dos maneras de hacer preguntas a través del chat o si queréis levantar la mano os puedo dar audio y vídeo. Sino simplemente si ponéis la pregunta en el chat, pues yo se la traslado a Antonio y seguro que nos contesta. En principio no veo que aparezcan preguntas, te están dando las gracias por la conferencia, te digo, felicitándote como es normal porque ha sido una charla fantástica. Pero bueno, en principio si no hay preguntas nos las reservaremos para la siguiente. Como digo, la presentación la podrá ver también la gente si tú nos las cedes, la podemos colgar en la web con esta charla que queda grabada. Y sin más que decir y agradeciéndote de nuevo tu fantástica exposición, pues quedamos para el siguiente contigo. A informar a los asistentes, además de agradecer vuestra presencia, de que la semana que viene también tenemos otro webinar que presentará nuestro compañero Jesús Fuentes, que en principio, si no me equivoco, irá sobre pactos sucesorios y, a ver, lo tengo así, Jesús Fuentes sobre uniones estables y pactos sucesorios, seguro que serán bien de carácter práctico y muy interesante. Y de nuevo, muchísimas felicidades por aquí en el chat, fantástica conferencia, magnífica conferencia, felicidades. Nada más, aquí lo dejamos. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todos. Venga, adiós. Hasta luego.